Hola a todos, el día de hoy vamos a trabajar con el tema de ideas principales con un ejercicio final. Si bien ya hicimos varios ejercicios durante las sesiones anteriores, el día de hoy voy a terminar con este ejercicio que es más extenso. Ya no les voy a mostrar ideas separadas u oraciones complejas separadas, sino que ahora les voy a mostrar un párrafo y ustedes tienen el reto de encontrar las ideas principales en este breve texto. Es un fragmento de un texto que habla sobre el agua, que ahorita les voy a mostrar. Pero mi idea o mi intención general es que ustedes logren identificar las ideas principales que conforman a todo el párrafo. ¿Cómo nos vamos a ubicar dentro de este texto? Bueno, primero, ya ustedes conocen la estrategia, que son 3 pasos para poder encontrar ideas principales. Ya hicieron ejercicios y lo hicieron muy bien. Ahora, lo que necesitan comprender es que vamos a tomar desde donde empieza la oración al punto y ahí vamos a buscar una idea principal. Nos vamos a la siguiente, que empieza con mayúscula y termina en punto, y vamos a encontrar la oración principal o la idea principal de ese siguiente fragmento, y así sucesivamente hasta encontrar todas las ideas principales del texto. El texto es es de Luis Emilio Rendón Díaz Mirón y María Eugenia Lara Magaña. Es un fragmento, insisto, ustedes pueden copiarlo si quieren o tomarle una fotografía con algún dispositivo, captura de pantalla para que puedan trabajarlo. Recuerden, vamos a refrescar un poco las ideas. La estrategia se compone de 3 puntos fundamentales. El primero es encontrar los nexos y tacharlos. Lo segundo es borrar todo lo que está después de los nexos. Y en tercer lugar, vamos a identificar los signos de puntuación para determinar si lo que está entre comas, por ejemplo, es idea principal o si lo que está entre comas es idea secundaria. Eso depende también de si inicia esa oración con nexo o no. Muy bien, voy a leer en voz alta el texto para que se vayan familiarizando con él mientras ustedes utilizan una herramienta para poder ir trabajando con este texto. Puede ser, insisto, una captura de pantalla, pueden ir copiando en su libreta, etc. El agua ha recibido más atención científica que ninguna otra sustancia. Es la molécula más común en la superficie de la Tierra. Cubre aproximadamente 3/4 partes de su superficie. Su vapor impregna toda la atmósfera. Es un disolvente casi universal y contemplamos esto a tal extremo que tenemos la tendencia a considerar los disolventes no acuosos como poco usuales. El agua constituye 70% del cuerpo humano y de la comida que consume. En general, la vida cimentada en el átomo de carbón, como nosotros la conocemos, se basa y consiste mayoritariamente en agua. El agua es un ejemplo estimulante y paradójico de complejidad y simplicidad en la naturaleza. Bueno, este es el texto. Atrás puse una imagen de agua sobre mar, por ejemplo, y para, hacer un poquito de referencia a lo que estamos hablando. Ahora, este es el texto y por supuesto que yo más adelante les tengo las resoluciones. Sin embargo, me quiero centrar en esto básicamente para que ustedes puedan empezar a realizar la actividad a través de estos 3 pasos que ustedes ya conocen y que trabajamos en las sesiones anteriores. Lo primero, insisto, es que tienen que encontrar los nexos. Marquen los nexos, ya les dije, puede ser con algún color, pueden tacharlos, pueden circularlos. Y una vez que hagan eso, tienen que eliminar todo lo que está después de los nexos, ¿ok? Una vez que eliminen eso, acuérdense de irse fijando en todos aquellos elementos de puntuación, signos de puntuación que les permitan identificar dónde puede comenzar una idea y dónde terminar esa misma idea y dónde comienza la idea principal y dónde termina. Bueno, aquí les dejo que hagan la actividad y una vez que la realicen, voy a ponerles un ejemplo. La primera oración compleja inicia con el agua y termina con sustancia. Ahí está el primer punto, ¿ok? Bueno, entonces, si se trata de encontrar nexos dentro del texto, vamos a encontrar un nexo que es ¿qué? Es el único nexo que hay aquí. Por tanto, ¿qué? Lo vamos a marcar como nexo y hay que, el segundo paso, eliminar todo lo que está después del nexo. Lo que está después del nexo es ninguna otra sustancia. Por tanto, la idea principal es el agua ha recibido más atención científica. ¿Ok? Ahora, para que sea coherente esta idea, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, el agua ha recibido más atención científica, pero la pregunta vendría de quién ha recibido más atención. Ese es complemento, es lo que nos está respondiendo en lo posterior el texto.
Por tanto, es bien importante que ustedes hagan que sea coherente la idea principal y podríamos dejarla como que el agua ha recibido atención científica, ¿ok? Bueno, la siguiente idea es la molécula más común en la superficie de la Tierra. Su vapor impregna toda la atmósfera, es un disolvente casi universal y contemplamos esto a tal extremo que tenemos la tendencia a considerar los disolventes no acuosos como poco usuales. Aquí termina el punto. Todo esto lo vamos a analizar para determinar cuál es la idea principal, ¿sale? Bueno, entonces vamos a iniciar con, es la molécula más común en la superficie de la Tierra, cubre aproximadamente 3/4 partes de su superficie. Si se dan cuenta, aquí hay punto y coma y punto y coma. Si nos damos cuenta, la primera oración, esta primera oración inicia con un artículo y con un verbo. Es la molécula o la molécula más común, podría quitarse el es. Por tanto, esto nos está diciendo que quizás pueda ser la idea principal. Lo que está entre comas, donde dice cubre aproximadamente, entonces 3/4 partes de su superficie. Aquí vamos a subrayar el término de aproximadamente, vamos a subrayarlo y luego tachamos todo lo que viene después. Su vapor impregna toda la atmósfera, también está entre puntos y comas, por tanto vamos también a eliminarlo. Es un disolvente casi universal, también lo vamos a eliminar porque además está entrecomillado, y cuando algo está entrecomillado es que nos está tratando de hacer que pongamos atención aquí, pero que es algo relativo, que realmente no es así. Y contemplamos esto, el I es un nexo, por tanto lo tachamos, contemplamos esto a tal extremo que lo tachamos, tenemos la tendencia a considerar los disolventes no acuosos como poco usuales. Todo eso se borra. Por tanto, la idea que nos queda es la molécula más común en la superficie de la Tierra. Esta es la primera y esta oración es la idea principal. Vamos con la siguiente. El agua constituye 70% del cuerpo humano y de la comida que consume. El agua constituye 70% del cuerpo humano y marcamos el nexo I y tachamos todo lo que viene después. Lo que nos queda es el agua constituye 70% del cuerpo humano. Esa es la idea principal. Seguimos. En general, la vida cimentada en el átomo de carbón, como nosotros la conocemos, se basa y consiste mayoritariamente en agua. En general, este se le llama marcador, es un marcador textual que sirve para iniciar otra oración que está relacionada con la anterior. En general, la vida cimentada en el átomo de carbón, como nosotros la conocemos, esto como lo tachamos y eliminamos todo lo que viene después, nosotros la conocemos, se basa y consiste tachamos y se va mayoritariamente en agua. Por tanto, lo que nos queda es, en general, la vida cimentada en el átomo de carbón se basa, esto no lo tachamos, se basa mayoritariamente en agua. Esta es la idea principal. Todo lo demás lo eliminamos, eso no es importante o no es principal más bien. Y la última, el agua es un ejemplo estimulante y paradójico de complejidad y simplicidad en la naturaleza. Aquí, por ejemplo, es y, ya sabemos que es nexo, borramos lo que sigue, y nexo, borramos lo que sigue, por tanto la idea principal es el agua es un ejemplo estimulante. Estas son las ideas principales, que son las que acabamos de analizar. Las ideas secundarias son todas las demás, todas esas que tachamos que van después de los nexos, y las ideas complementarias son las, en este caso, las que están entre comillas, lo de poco usuales. Como nosotros las conocemos, el cómo generalmente siempre va a agregar información a la idea secundaria, que de por sí sola puede entenderse, pero si queremos agregar información vamos a agregar un adverbio de manera o modo, se llama cómo es un adverbio de modo y nos está explicando la forma en la que se hizo algo, por eso se llama de modo o de manera, y esta es información adicional. Siempre que vean un adverbio, nunca se va a tratar una idea principal, siempre se va a tratar una idea complementaria. Adverbio de modo, de tiempo me estoy refiriendo a cuándo, de espacio, dónde, todos estos son adverbios y todos estos significa, si están en una oración, un párrafo, significa que son ideas complementarias.
Cuando tenemos un nexo, esos nexos nos están indicando que son ideas secundarias. Nexo, idea secundaria, adverbio, idea complementaria. Y nos quedan aquí, si se dan cuenta, todos en este caso, casi todos, menos es la molécula, iniciaron con artículo definido, el agua, la vida, el agua. El artículo es el y la. Es la molécula, también hay un artículo que dice la molécula, pero aquí le agregaron es, ¿ok? Un verbo de ser. Entonces, estas son las ideas principales, esas son las secundarias, esas son las ideas complementarias y básicamente era lo que les quería mostrar. Ahora, para que nosotros podamos organizar todas estas ideas desde la principal, la idea general, por supuesto, es el agua, ¿no? Que es el tema del que se habla. Para que podamos organizar todo esto, utilizamos un organizador gráfico que se llama esquema de racimo, que es una asociación de ideas, básicamente es un mapa mental, asocia ideas. De hecho, la estructura es de un mapa mental y quienes utilizaron Mindomo para hacer sus esquemas, sus mapas conceptuales, se darán cuenta de que más o menos está elaborado en ese formato. La idea general es el agua y de ahí se van derivando todas las ideas principales que son las que están alrededor del círculo principal de la idea general y de allí se van a derivar las ideas secundarias. Esta idea secundaria, por ejemplo, estas ideas secundarias tienen a su vez ideas complementarias que se van a relacionar también a través de líneas, ¿ya vieron? Entonces, esta es una forma fácil, sencilla, una vez que ya aprendiste a utilizar esta estrategia para identificar ideas principales y posteriormente organizarlas en un esquema de asociación de ideas que te permita exponer o expresar un texto de manera mucho más simple. Incluso este esquema todavía se puede reducir a sus conceptos y podrían hacer un mapa conceptual o incluso un mapa mental con solamente palabras clave. Por ejemplo, aquí y paradójico de complejidad y simplicidad de la naturaleza podrían poner solo paradójico, complejo, simple. Es un ejemplo estimulante, estimulante. Y así sucesivamente. Por eso es que lo primero que tienen que hacer para poder realizar este tipo de organizadores y entender un texto es identificar las ideas principales. Y bueno, básicamente este es el ejercicio que quería que ustedes trabajaran para que se vayan habituando a la búsqueda de estas ideas y que se vayan habituando también al rastreo de los signos de puntuación que son tan importantes en un texto, no solamente porque permiten que fluya de cierta manera el texto, sino que permiten que se entienda de cierta manera y por eso es que cuando nosotros también escribimos tiene que ser fundamental utilizar signos de puntuación de manera correcta, ubicarlos donde tienen que ser ubicados para que nuestro lector comprenda que eso que estamos poniendo entre comas, por ejemplo, es idea principal o no, dependiendo de la oración anterior, o que eso que estamos poniendo entre puntos y comas es información adicional. Pero estas son cosas que tenemos que aprender, que no se les tienen que olvidar. Punto y coma, lo que viene después son siempre oraciones complementarias o son oraciones secundarias, es información adicional. Lo que está antes, por tanto, tendría que ser la idea principal, que nos va a complementar a través de eso que está después con comas, puntos y comas, ¿ok? Entonces, ahora, también lo que podemos hacer es buscar la idea principal de todo el texto. ¿Cómo se va a jerarquizar esa idea principal? Bueno, a partir de la idea general es el agua, y de todas estas ideas principales podemos sacar una. ¿Cómo la sacamos? Bueno, pues tenemos que verificar, otra vez, leer todas las ideas, desde las principales, secundarias y complementarias, y determinar cuál sería la idea que nos está dando pie para la explicación posterior de todo esto. Por supuesto que es el agua ha recibido atención científica. Esa es la primera oración fundamental para entender el tema y para poder desarrollar lo que sigue en este texto. Por ejemplo, que es la más común de la Tierra, constituye el 70% del cuerpo humano, que el agua es un ejemplo estimulante, etc. Entonces, aquí ya encontramos no solamente las ideas principales por punto, sino además una idea principal por párrafo. Y bueno, esto es lo que les quería mostrar en esta ocasión y nos vemos en las sesiones virtuales.